Mi invitada para este episodio es Mía Perdomo. Ella nos va a compartir sus instrucciones para cuestionarlo todo y ser activista. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Mía es cofundadora y CEO de Aequales, co-creadora del Ranking PAR, la medición más grande de equidad de género corporativa de Latinoamérica. Se autodefine como psicóloga, empresaria y feminista. Fue nominada como una de las 101 personas que están cambiando el mundo del trabajo según la BBC, una de las personas más creativas en los negocios en el 2020 según Fast Company, y fue elegida como joven líder global por el Foro Económico Mundial en el 2022, una red de jóvenes líderes que están cambiando el mundo. Aequales, su compañía es una multilatina que acompaña a las empresas en estrategias de negocios para la equidad de género y la diversidad. Ella es psicóloga y magíster en Derechos Humanos, fellow de la Universidad de Georgetown y de la Universidad de Columbia. A Mía le apasiona la libertad femenina, romper creencias y paradigmas, cuestionarlo todo. También le fascina viajar, hablar varios idiomas, habla portugués, inglés, francés y español, comer infinito y pasear con su perro Noah. ¿Quieres saber por qué es tan importante cuestionarte las cosas en la vida? ¿Qué se requiere para ser una activista? ¿Por qué es tan importante ser estratégica en tu rabia? Y finalmente, ¿qué se requiere para ser una empresaria exitosa? No te pierdas este episodio. Mía, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Hola Majo, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Con Mía nos conocemos desde ya hace varios años, cuando yo hice mi TED Talk, eso fue en noviembre del 2017, creo. Wow, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, nos presentó Juan Martín Cardona, mi mejor amigo. Así es. Y luego ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, ese momento inclusive. Fui a tu oficina y tú me estuviste hablando de Aequales y yo tengo que confesar que en ese momento no entendía bien qué era Aequales. Y me acuerdo. Y cómo ibas a volver una empresa tan exitosa, así que me parece maravilloso. Ya no sé, empezarás a contar de cómo ha sido ese proceso de convertir a Aequales en una empresa más exitosa en temas de equidad de género en Latinoamérica. Entonces, pues, me parece increíble. Cuéntame tu infancia y qué la marcó. Bueno, cuéntame tu infancia, creo que nos tomaría la hora, pero te puedo contar qué me marcó. 1 o 2 detalles. Para mí fue muy importante tener una etapa de mi infancia que no fuera en Colombia. Para mí fue muy importante el contraste. Cuando yo tenía 12 años, nos fuimos a vivir a Portugal durante 3 años y medio. Y pues aquí vivíamos obviamente muy bien y vivíamos en privilegio, y eso también va a ser un tema recurrente en esta conversación, pues porque uno no puede desconocer eso. Pero yo sentía ya que vivíamos en una burbuja muy pequeña y que además eso hacía que tal vez desconociéramos otras maneras de vivir y otras maneras de ser, incluso en las cosas más cotidianas de la vida, otras maneras de hablar, de vestirse, de pensar. Y cuando llegué a Portugal, niña, me enfrenté a eso de cara porque estaba en un colegio internacional y me vi obligada muy de frente a entender que el mundo funcionaba de múltiples maneras y de múltiples colores y de múltiples formas de vestir y de pensar. Entonces eso me marcó porque después de eso yo nunca volví a entender la burbuja igual. Después volvimos a Colombia y obviamente fue feliz y ha habido cosas maravillosas, pero nunca se me olvidó que existen múltiples maneras de entenderlo todo. Entonces, desde ahí no quise dar ninguna realidad por sentado como absoluta. Este episodio justamente se llama
instrucciones para cuestionarlo todo. O sea, tú desde ese momento empiezas a cuestionarlo todo. Me parece increíble desde los 12 años porque generalmente uno desde tan chiquito no empieza a cuestionarlo todo. La verdad es que sí, y desde muy chiquita yo me sentía un poquito distinta, y con eso no quiero decir para nada como mejor ni especial, sino me sentía distinta, me sentía rara, como que había cosas que no me parecía que estuvieran bien. Yo sentía el sexismo desde muy chiquita, como yo entendía que había cosas que no estaban bien y que no me gustaban, y entonces las cuestionaba, pero al mismo tiempo, pues cuando uno es puberto, pues es muy difícil entrar en trascendencia, porque igual uno quiere caber, uno quiere pertenecer. Entonces me debatía entre, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo y que me parece que están mal, y otras como, pero quiero pertenecer y quiero igual ser joven y quiero caber y quiero ser parte. Entonces sí, desde ahí empecé a cuestionarlo todo, y creo que tuve mucha suerte porque el colegio en el que estaba en Portugal, las clases de literatura y las clases de teatro estaban llenas de textos maravillosos que nos hacían cuestionarnos acerca de temas de género, de raza, de filosofía. Entonces creo que eso me abrió la puerta para discusiones de esa índole desde muy temprana edad, y además viviéndolas en tiempo real con mis compañeros allá. ¿Tú después dónde estudias psicología? ¿Ya regresas a Colombia y empiezas a estudiar psicología acá? Sí, de hecho yo terminé el colegio acá. Fue un choque porque claro, era volver a la burbuja, volver a como una homogenización. Pues obviamente en ese momento no lo entendía con ese lenguaje, pero para mí sí fue como venir de la diversidad a la homogeneidad y a otra vez como el status quo. Y estudié psicología en la Javeriana precisamente porque quería estudiar una carrera que lo cuestionara todo, que se preguntara por la construcción del ser humano desde sus orígenes. Bueno, empiezas como psicóloga, me imagino, pero en algún momento tomas la decisión de empezar a moverte hacia otros temas y hacia temas más empresariales. ¿Cómo es ese proceso? Este fue un proceso largo e inesperado. Yo nunca pensé que fuera a ser empresaria, la verdad. Mi papá es un empresario reconocido y yo le he aprendido un montón, y yo siempre pensé que pues ese era el mundo de él, era como un mundo que me era ajeno. Me tomó muchos años. Yo estudié psicología, luego estudié derechos humanos, o sea, de hecho estaba como yéndome para otro lado. Luego trabajé en el Ministerio de Educación, luego trabajé en un movimiento de educación que se llamaba Todos por la Educación, y fue ya a los 27 cuando me eligieron para irme a la Universidad de Georgetown. Nos dieron una beca a quien sería mi socia y a mí en un programa que de hecho le recomiendo mucho a los y las jóvenes que nos escuchan, que se llama GCL, que abren todos los años para latinos. Y mi mamá me dijo, aplica. Y pues yo en ese momento no tenía, digamos, el empuje que tengo hoy en día, ni la autoestima. Entonces yo dije, bueno, pues no estoy segura de que yo sea ideal para ese tipo de cosas, pero apliqué y pasé. Y fue en Georgetown donde me enseñaron todos los temas corporativos, me enseñaron de emprendimiento, y sobre todo me enseñaron que era posible generar impacto social y tener empresa, tener un negocio a partir de eso, cosa que al principio a mí me chocó mucho porque claro, yo venía de las ciencias sociales, del activismo, pero luego entendí, me pareció que tenían razón y que esto podría ser algo interesante, diferente, y ahí empecé a aprender, y ahí fue cuando me volví emprendedora poco a poco, aprendiendo en muchos concursos de emprendimiento, aprendiendo de mi socia, aprendiendo de mis compañeros, de mi familia. Como que ahí utilicé muchísimas herramientas para traer el ámbito empresarial al conocimiento que yo traía de la sociedad y de los seres humanos. Y me parece que esa mezcla ha sido bonita porque no me permite como quedarme en un solo lado. De hecho, yo pues creo que al contrario no termino de pertenecer a ningún lado después de eso. Mía, una de las cosas que tú dijiste y que es lo que me parece que ha tenido muy bonito de iQualis es como un emprendimiento que tiene un impacto social espectacular, pues también es un negocio, ¿no? Y tiene un modelo de negocio, y ahorita al principio que dije que yo no lo había entendido, lo de iQualis, me imagino que al principio cuando llegaste a Colombia y cuando empiezan a iQualis también mucha gente decía, pero usted cómo va a convertir en negocio un tema que es
la equidad de género. No sé si, me imagino que hubo otras personas como yo que tampoco entendieron cómo fue ese proceso de realmente decir, oiga, sí se puede convertir un negocio, un ideal, además que tú traías desde chiquita, que dijiste, en un negocio. Sí, yo creo que esa ha sido la pregunta recurrente. ¿Cómo hacemos negocio del feminismo en el buen sentido? Yo sé que ha habido muchas personas, pues ya no, pero sí en un inicio que les pareció que eso era raro y que seguramente no era viable. Y de hecho yo ni siquiera sabía si era viable. Lo que pasa es que yo soy muy convincente, pero yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y eso también yo le he dicho a muchos y muchas emprendedoras ahorita porque me preguntan, no, ¿y tú siempre supiste que tu negocio iba a ser exitoso y que querías ser emprendedora? Ninguna de las anteriores. Yo ni iba a ser emprendedora, ni iba a tener un negocio, ni creía que iba a ser exitoso. Ninguna de las anteriores. Como que eso me parece que hay que desmitificarlo. Es muchísimo trabajo, muchísima disciplina, muchísima pasión y al final, pues obvio querer tener cierta calidad de vida. O sea, para mí era importante ubicarnos al lado del poder. Entonces, si Andrea y yo, Andrea de la Piedra es mi socia, decíamos, vamos a tener una fundación, vamos a tener una ONG, no es que esté mal, es que eso no nos iba a ubicar al lado del poder. Para nosotras era clave que los y las empresarias, las personas de las juntas directivas nos vieran como iguales. Y si nosotros llegamos a una reunión a decir, no, te presento mi fundación, ya pasamos a responsabilidad social, tan divinas, muchas gracias, divino tu proyecto, y para nosotros esto no es divino, esto es un negocio que hace que el negocio de otras organizaciones sea más próspero. Entonces decidimos tener una empresa para podernos equiparar con nuestros clientes y con el sector que queríamos penetrar, que era el sector corporativo, y a partir de ahí manejar un lenguaje corporativo que yo por supuesto no manejaba y que fui aprendiendo en el camino y desplegando como la pasión que teníamos por este tema, pero siempre claras como somos pares de los empresarios y por ende nos tenemos que volver empresarias. O sea, era como, si el objetivo es lograr que estas personas nos escuchen y que estas personas crean lo que estamos diciendo, tenemos que ser las personas que ellos y ellas esperan ver. Entonces, pues ese fue el camino y al principio pues era un poco ajeno a nosotras. Yo venía de otro mundo, Andrea más o menos también, pero pues hoy en día pues aquí estamos, ¿no? Yo estoy en WIC, ustedes todas son mis amigas, como que para mí ya es parte de mi vida, ser empresaria es parte de mi vida. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Marta Lucía Restrepo, de Por qué le gusta Instrucciones para Florecer. Ameno, directo, inspirador. María José logra desnudar la vida, retos, creaciones y aportes de cientos de mujeres que hacen evidente día a día su potencialidad. Soy Marta Lucía Restrepo. Sigue con Instrucciones para Florecer. Compártelo con tus amigas que también les pueda gustar. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. ¿Qué dirías tú que fue eso que porque imagino que hubo muchas puertas que al principio no se abrían? ¿Qué dirías tú que es esa fuerza interior que te permitió seguir adelante? O sea, en esos momentos oscuros, difíciles, cuando todavía la gente no entendía, te encontrabas personas como yo que no entendía el modelo de negocio. Está bien. Lo puedo poner en primera persona. ¿Qué hacía que te siguieras levantando todas las mañanas a decir, no, voy a seguir luchando y voy a sacar adelante esta idea? Dos cosas. Lo primero es que como yo no fui emprendedora primero, sino feminista, entonces para mí era como, pues, es que el feminismo para mí no es negociable. Como yo toda mi vida voy a ser feminista y yo quiero trabajar en género, entonces yo todos los días, hasta el día de hoy, me levanto con la intención de que las mujeres tengan más libertad. Eso nunca iba a cambiar. La manera como yo hiciera eso podía cambiar. Pero yo sabía que si yo no trabajaba en Adecuales, yo iba a trabajar en algún lugar donde yo pudiera trabajar en género. Esa es la primera razón. Y es que, como te digo, primero fue la pasión de querer, además que me daba rabia. Y la rabia a uno sí lo impulsa. Me daba rabia pensar que las mujeres no tenían las mismas oportunidades, que las mujeres no eran tratadas de la manera en que se merecían, que no estuvieran en posiciones de liderazgo teniendo todas las capacidades. Entonces esa rabia me impulsaba y yo decía, bueno, pues igual tengo que seguir porque igual yo voy a sentir esta rabia todos los días. Y lo segundo es que yo quería tener cierta calidad de vida. Y yo nunca he trabajado en una oficina, por ejemplo. O sea, yo soy muy millennial, entonces si yo quería tener la calidad de vida que yo esperaba y poder trabajar desde donde yo quisiera, viajar, tener flexibilidad,
estar con las personas que quiero, pues yo sabía que yo tenía que crearme esa vida. Entonces fueron esas dos cosas, como, ok, entonces si no, pues me empleo y chévere, y obvio, estando más joven seguro lo hubiera tenido que hacer. Pero al mismo tiempo era como, no, pero yo quiero vivir mi vida bajo mis propias condiciones. Y la única manera de hacer eso en ese momento para mí era ser emprendedora. Entonces esas dos cosas. Hay una cosa que dijiste que me gusta mucho, es el tema de que la rabia impulsa. Siento que la rabia puede ser canalizada positivamente o negativamente, y tú lo has canalizado positivamente. ¿Qué le diría a estas personas que en este momento estén sintiendo rabia por algún tema, de por qué efectivamente es importante canalizarlo positivamente como has hecho tú y volviéndote una vocera del tema del feminismo? Yo creo que sí hay un aprendizaje y un camino ahí, porque al principio yo tenía mucha rabia y a veces no era bien canalizada. O sea, no es que yo siempre haya sido madura y demás. Al principio era más rabia que otra cosa. Y lo que pasa es que uno tiene que ser estratégico con su rabia. Me parece que lo que yo he aprendido en el tiempo es que hay que darles a los demás lo que ellos y ellas necesitan para que uno logre su objetivo, así el medio no sea exactamente el que uno hubiera escogido inicialmente. ¿A qué me refiero? Lo que yo quería era que las mujeres llegaran a posiciones de liderazgo. Hay múltiples maneras de hacer eso. Consideramos que dándoles a conocer a los y las empresarios cuáles eran los beneficios de eso y qué ganaban ellos y ellas, eso era lo que iba a hacer la diferencia. Entonces yo convertí esa rabia en inspiración para otros. Y eso es lo que yo creo que ha hecho la diferencia en Adecuales, que cuando las personas trabajan con nosotras sienten inspiración, sienten que hay cosas distintas, otras maneras de vivir, otras maneras de ser, que hay posibilidades y que hay fuerza. Y entonces hacia allá llevé mi rabia. Pero al principio a veces me tenían que regañar en talleres porque era como, estás regañando al cliente. No, María Paulina, como estás regañando al cliente. Pues claramente uno no puede hacer eso. Entonces ahí ya era como esa raya. Y hoy en día eso no me pasa, como ya siento muchísima más fortaleza, ya estoy más grande, ya, entonces tengo la tranquilidad de saber que lo que estamos haciendo tiene sentido, tiene profundidad, y que las personas que se acercan a nosotras pues tienen la capacidad de entender. Igual la discusión es cansada y de eso hablaremos más adelante, pero creo que la rabia bien canalizada es un excelente vector para crear, para construir. Yo me acuerdo que inicialmente, cuando me entrevistó Claudia Palacios en su libro de Embrujas, una de las preguntas que hacía es, ¿tú eres feminista? Y yo en ese momento, no, pues más o menos, pero tibia. Y a raíz de que entré en Women in Connection, que las dos estamos en Women in Connection, que es una ONG que trabaja por la equidad de género y para que más mujeres lleguen a posiciones de alto nivel, pues cada vez más siento que efectivamente cuando uno ve los números y la información real, pues sí hay un tema de falta de equidad de género. Y yo me he vuelto una feminista con argumentos, que siento que es un tema que por lo menos para mí ha sido importante, de llegar con números y de demostrarle a las empresas cómo, si efectivamente tienen más equidad de género, pues van a lograr mejores resultados. Siento que en el feminismo hay pues toda la gama. Tú realmente te has vuelto una advocate, una gran defensora de este tema. ¿Cuáles serían, digamos, para ti los argumentos de por qué es importante ser feminista y trabajar por estos temas? Yo creo que el sector corporativo no había usado esta palabra hasta que Adecuales existió. Y eso me atrevo a decirlo. Por lo menos en Colombia y en Perú, en una empresa, una persona hablara de feminismo, se declarara feminista, eso no pasaba. Entonces, para mí uno de los legados grandes de Adecuales es haber traído el feminismo al sector corporativo y empezar a quitarle el estigma, porque como todos y todas sabemos, pues eso durante muchos años ha sido un tema de estigma. Yo creo, esto es muy personal y pues yo soy muy feminista, que es imperativo que las mujeres y los hombres nos hagamos estas preguntas para entender qué queremos como sociedad. Y me extraña que las mujeres que todos los días se toman una pastilla anticonceptiva, van al trabajo, van a la universidad, cobran un salario, votan en elecciones, digan que no son feministas. Es como, ¿de dónde creen que salieron todas estas posibilidades, todos estos derechos? Claro, y mi postura siempre es un poco controversial, pero es como, ¿ustedes creen que un día los hombres se levantaron y dijeron, sí, hoy es el día en que las mujeres deberían votar, hoy es el día en que deberían entrar a la junta directiva?
hoy es el día en que deberíamos crear una pastilla anticonceptiva para que ellas puedan controlar cuántos hijos quieren tener y cuándo los quieren tener. Hoy es el día en que deberíamos darle el derecho al aborto para que tengan estas mismas decisiones. Eso jamás fue así. O sea, lo que ocurrió fue que hubo cientos de mujeres alrededor del mundo que arriesgaron su vida de verdad para que nosotras hoy nos demos el lujo de sentarnos a decidir si somos feministas o no somos feministas, cuando nos sentamos todos los días a trabajar y que nos paguen para hacer con esa plata lo que nosotras queramos. Entonces, para mí es como una ironía gigante, y yo entiendo que no todo el mundo quiera ser activista, eso me parece normal, que no todo el mundo además quiere tener esta vida, este talante, está bien, porque además es cansado. Pero lo que sí creo es que lo mínimo que podemos hacer es reconocer que todo lo que tenemos como mujeres hoy en día se lo debemos a los movimientos de mujeres alrededor del mundo. Y que además todavía nos queda mucho por hacer, y que cuando nosotras decimos yo no soy feminista, pues eso también es como un golpe a la historia y al futuro de las mujeres, que todavía les falta tanto por hacer, y nos toca además entrenarnos. O sea, uno también se construye como feminista, uno nunca va a ser una feminista perfecta, ni todas, y somos súper diferentes entre todas, y creo que hay que estudiar, y creo que hay que hacerse las preguntas adecuadas, y todos los días sale un nuevo debate feminista que a uno lo hace cuestionarse, y es como, ¿dónde me ubico acá? Está muy difícil este debate. Entonces creo que ni podemos negarlo, ni podemos solo darlo por sentado como, bueno, entonces ahora soy feminista. Es como, no, bueno, entonces ahora te toca educarte, porque entonces eso implica que te hagas millones de preguntas que van a ser súper incómodas, te quitan el piso, te obligan a cuestionarlo todo. Mía, tú obviamente eres una activista declarada, más como para tu ser, como cuál ha sido esos grandes logros y momentos espectaculares de ser activista, y por el otro lado también, cuál ha sido como ese costo para ti como ser humano. Es una buena pregunta. Los logros todos, creo que Adecuales me ha dado una plataforma para poder expresar mi voz. Y ese ha sido el regalo más grande que me ha dado Adecuales. Yo siempre sentí que tenía mucho que decir, pero igual, como te digo, no tenía ni las herramientas, ni la autoestima, ni el lugar. Y siento que Adecuales me dio un lugar en la sociedad para ser escuchada. Y eso es una ganancia impresionante, porque siento que Adecuales y yo teníamos mucho que decir. Como, sí, miren, hay maneras de hacer las cosas que no están bien y que están discriminando, y que ustedes no se están dando cuenta. Entonces, abramos todos la conversación para entender cuáles son las conversaciones, procesos, políticas, estereotipos, cultura que están haciendo que nos estemos quedando por detrás y que estamos ignorando. Entonces, para mí ese es el regalo más grande, ser escuchada, tener una plataforma, tener la posibilidad de expresar mi voz y de traer preguntas difíciles sobre la mesa, pero además con completa libertad. Eso también para mí es una ganancia, porque yo entiendo que hay muchas personas que trabajan en empresas donde tienen que cuidar su voz. Yo entiendo, tienen que cuidar su trabajo, tienen que cuidar su voz, pero a mí me contratan para decir las cosas que ellos y ellas no pueden decir, y entonces es una maravilla, porque yo no corro ningún peligro en el sentido de que, pues, lo único es que a Adecuales le vaya mal, y eso obviamente es mi responsabilidad. Pero siempre y cuando yo esté haciendo bien mi trabajo, yo puedo decir lo que yo quiera en el espacio que yo quiera. Y yo creo que hay muchas personas que no tienen esa posibilidad. Entonces eso también lo agradezco. El costo, pues siempre hay un costo grande. Ha sido muy arduo, pero no creo que haya sido más arduo que ninguno de los trabajos que tienen nuestras compañeras de Women in Connection. Es difícil, o sea, es muchísima disciplina, entrega, muchísimo tiempo, pero sobre todo para mí ha habido un costo emocional. Porque cuando uno trabaja en temas de género, pues uno se entera de muchas cosas que uno le hacen daño. O sea, yo me entero de los acosos sexuales en las empresas, y además no solo en el tema empresarial, sino yo estoy en la junta directiva de Profamilia, entonces me entero de muchísimas cosas que les pasan a las mujeres que son horribles. Y luego me choca mucho cuando hay conversaciones como, no, pero yo no sé si estoy de acuerdo con A, B o C. Es como, hay mujeres que están sufriendo demasiado para que nosotras siquiera queramos tener una opinión. Como, es más como, ¿qué vamos a hacer por ellas ya? ¿Cómo les abrimos oportunidades? ¿Cómo les abrimos libertades? Entonces, sí, hay un costo emocional en el trabajo feminista, y además porque todo el mundo espera que uno resuelva todos los problemas, y si no, igual uno tiene la culpa. Como, ¿dónde están las feministas en este momento? Pues estamos todo el día pensando en esto, hablando de esto, todo el día nos llaman a contarnos cosas horribles. Entonces,
es muy desgastante y uno se vuelve el estandarte de la defensa de las mujeres. Cualquier cosa que yo diga en Twitter o en público tiene que ser obviamente a la par de lo que las feministas esperan o las empresas esperan o todo el mundo espera. Entonces yo creo que sí, que es súper desgastante al mismo tiempo y uno tiene que ir cediendo la batuta. De hecho, he tenido conversaciones con amigas feministas recientemente que me han enseñado que afortunadamente el feminismo es un movimiento de relevos. Entonces, pues yo también, yo sé que estoy joven, pero de nuevo soy muy millennial. A los 36, yo creo que ya estoy lista también para dar ciertos relevos porque yo siento, yo solita, que cargaba con todo el feminismo corporativo y pues ya tal vez es hora de que eso pase a otras manos. Tú justamente en un post de LinkedIn que te vi, hablabas de un artículo que habla del burnout de las feministas. Explícanos un poquito qué es eso. Sí, es un artículo que escribieron en Volcánicas. Volcánicas es un medio feminista y yo lo leí y me sentí muy identificada. Lo retuiteé porque es lo que te digo. Sí hay una expectativa de la sociedad de que todos los temas de mujeres, las feministas, lo resuelvan todos. Entonces, ¿cómo es que nosotras no estamos en absolutamente todas las conversaciones y todas las problemáticas de mujeres? Y sí estamos, pero al mismo tiempo no podemos resolverlo todo. Todas las personas se tienen que hacer cargo, todas las mujeres que no se consideran feministas también se tienen que hacer cargo y los hombres también, por supuesto. Entonces, pues sí creo que hay como una responsabilidad excesiva puesta sobre las feministas de toda índole que están en todas partes. Y además, como te decía, cuando uno se entera de primera mano de tanta violencia de género todo el tiempo, pues uno le dan ganas de a veces ni existir en una sociedad como esta. O sea, a veces para mí es como, uno cómo existe como mujer en esta sociedad. Es que llega demasiada información de violencia de género, de feminicidios, que además toda la gente a mi alrededor me cuenta cosas que no le cuenta a otras personas, porque yo soy feminista y porque soy abiertamente feminista. Entonces, desafortunadamente sé demasiado y eso hace que tenga una carga emocional muy pesada. Pues estoy segura que hay muchísimas otras feministas que sí trabajan de frente con víctimas y eso es mucho más grave. Yo trabajo con empresas y también trabajo con empresas para tener salud mental. Creo que sí hay un burnout y el burnout es emocionalmente, es muy difícil cargar con el sufrimiento de todas las mujeres, pero además con la bandera de tenemos que solucionarlo nosotras porque si las feministas no presionan, no pasa nada. O sea, no cambian las leyes, no se crean políticas, instituciones, pero de nuevo, afortunadamente es un movimiento de relevos, entonces poco a poco yo siento que, y con terapia por supuesto, que eso ha ido mejorando. Acá aprovecho de hacer una mini propaganda y es que uno de los episodios recientes lo hice con Laura Camacho, que justamente habla del burnout. Entonces el que quiera oír sobre el burnout me parece que es un episodio muy bonito. Mía, un tema que has mencionado 2 veces es el tema de cómo antes sentías que no tenías la autoestima para después poderte llegar y parar y pues convertirte en esta activista que eres hoy. ¿Cómo hiciste para trabajar un poco para efectivamente sí fortalecer tu propia autoestima? Yo creo que fue al revés, de nuevo. Como yo sentía tanta pasión y tanta rabia, entonces eso salía y eso salía como sin que yo como pudiera tanto pensarlo, controlarlo, y eso hacía que yo tuviera una fuerza que si la hubiera pensado demasiado no hubiera ocurrido. Eso por un lado, como me guió la pasión de la causa por encima de mi propia autoestima. Y lo segundo, esto va a sonar chistoso, pero Georgetown, cuando estuve allá, ellos me convencieron de que yo era capaz y de que tenía la potencialidad de, junto con mis compañeros, cambiar los escenarios en Latinoamérica. Y en verdad son tan buenos que uno les termina creyendo. Y yo les agradezco eso, les agradezco haberme lavado el cerebro y haberme convencido de que éramos capaces de cambiar Latinoamérica, porque creo que sin eso nunca lo hubiera creído. Entonces, obvio, después de eso también me moría de miedo y como te decía, de cuáles no existía, igual nosotros hablábamos ya de cuáles como si existiera, pero eso fue como el impulso y de ahí en adelante, pues de ser parte de muchos escenarios donde también creen en ti, te impulsan, concursos de emprendimiento y otro tipo de cosas que han ayudado a que uno diga, bueno, esto va. Y pues posteriormente el éxito de Adecuales, que ya uno sabe en qué se sostiene, ¿no? Como que ya no estamos hablando de aire como hace 8 años que hablamos tú y yo. Recientemente fuiste nominada como una Young Global Leader de la red del Foro Económico Mundial. ¿Qué es eso y qué hacen ahí? Cuéntanos un poco. Eso
ha sido el último gran regalo que he recibido. Es una red de jóvenes del Foro Económico Mundial que elige el foro y eligen la misma red, y son personas entre los 30 y los 40 que están haciendo cosas para cambiar la sociedad y que tienen una potencialidad de muy alto impacto. Entonces, para mí eso fue un regalo, porque para mí ese es el escenario de mayor poder que hay para los jóvenes en el mundo. Y entonces era aspiracional y me llegó de manera sorprendente el año pasado. Uno no puede aplicar, que también es bonito porque, claro, nosotras siempre hemos aplicado a todo y le metemos fuerza y nos va bien, pero esto es como que te hacen un reconocimiento, como ya entendimos que sí has hecho muchas cosas y sabemos que puedes hacer más, entonces te eligen y son 3 años de entrenamiento en liderazgo. Entonces, durante 3 años uno está viajando a las mejores universidades del mundo y a los distintos países para que te entrenen en liderazgo, y además, y esto es lo más increíble, para conocer gente que de verdad está cambiando la faz del planeta. O sea, para mí el regalo más grande ha sido encontrarme con personas que están transformando las tecnologías del mundo, que están en los gobiernos de los países que están saliendo adelante hoy en día. Es impresionante el nivel de personas que hay, y pues eso me llena de ilusión y me llena de alegría. Como a mí me fascina viajar y me fascina la diversidad y el poder, entonces, porque desde el poder se cambian las estructuras sociales, entonces he recibido eso como con mucha alegría y con mucha ilusión, y ese es mi foco. Este es mi 2.º año y este es el foco en el que estoy ahorita, es poder ir a ese tipo de experiencias para seguir transformando a Equales y lograr el trabajo que estamos haciendo. Yo siento que muchas veces los jóvenes, y me incluyo porque yo cuando era joven tenía muchas ideales y de cosas que quería cambiar, pero de alguna manera me quedé en el pensamiento y no pasé a la acción para poder materializar como tú lo has hecho hasta llegar pues a ser una Young Global Leader. ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes, hombres y mujeres que nos estén oyendo, de cómo llegar para efectivamente hacer un cambio y lograr tener un impacto? Yo creo que hay que hacer caso de lo que a uno lo impulsa, como qué es lo que a uno le da rabia, qué es lo que a uno le da alegría, qué es lo que a uno le produce indignación, qué es lo que a uno le produce ilusión. De hacer caso de ese sentimiento para canalizarlo en alguna organización de cualquier índole que esté en ese camino. Pero creo que hay que ponerle realidad. Si yo no hubiera entrenado mis capacidades gerenciales, a Equales no existiría, porque yo no podía vivir del activismo, y a Equales no iba a llegar a 2.000 empresas en Latinoamérica a punta de activismo. Hay toda una estructura organizacional que soporta este discurso. Entonces, hoy en día, lo que yo le digo a los jóvenes o los emprendedores a quienes mentoreo es: tiene que haber un modelo de sostenibilidad por detrás, tiene que haber plata por detrás, sea del modelo que sea de cooperación internacional o sea un negocio como lo es Equales. ¿Cuál es la necesidad que tiene el mercado? ¿Dónde está el flujo de dinero? Si no hay dinero de por medio, no hay causa. Entonces, para mí, toda causa debe ir acompañada de un modelo financiero y ojalá autosostenible, que uno viva de su propia causa, de lo mismo que está tratando de arreglar en el mundo. De resto, me parece que hay mucho aire, que además puede haber mucha frustración, que el peso emocional es mucho más grande cuando no hay una sostenibilidad financiera. Entonces sí tiene que haber ambas cosas, me parece. En un momento continuamos con nuestra invitada. Ya regresamos. Esto dice Mariana Aguad, de Por qué le gusta el podcast Instrucciones para Florecer. Porque me ha brindado la oportunidad de conocer las historias de mujeres de carne y hueso que son valiosas y luchadoras, y con las cuales me he identificado y me han inspirado de una manera tremenda. Historias que reafirman que la vida no es lineal y que a pesar de los desafíos hay que atreverse a vivirla con toda. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestra invitada. Mía, ¿qué es para ti florecer como mujer? Para mí, florecer como mujer es tener la libertad de decidir eso qué significa. Y yo creo que uno de los regalos más grandes que me ha dado el feminismo es cuestionarlo todo y no asumir que por ser mujer tengo que hacer nada en particular. Entonces,
florecer como mujer es lo que todos los días me dicta mi bienestar, me dictan mis emociones, mi cuerpo, mis intereses. No hacerme la pregunta de si eso está bien o mal hecho para una mujer, como quitarle ese rótulo, sino construir lo que significa ser mujer para mí todos los días y respetar lo que a las otras mujeres les parece también, que eso me parece súper importante. ¿Qué es lo que las otras mujeres deciden qué significa ser mujer? ¿Cómo se ven? ¿Qué sienten? ¿Qué hacen con su vida, con su cuerpo, con su trabajo, con su familia? Y entender las millones de maneras en que eso existe. Tú has dicho algo que me parece muy bonito y que algunas veces uno siente que algunas personas activistas no hacen, y es respetar las decisiones y elecciones de otros. Es que yo creo que cuando creemos que no respetan es porque lo están cuestionando. Te voy a dar un ejemplo. Cuando a mí me dicen en las empresas, no tenemos mujeres en posiciones de liderazgo porque se salen antes de llegar a primer y segundo nivel porque se quieren dedicar a su familia. Para mí ahí hay una pregunta que es ¿por qué se tienen que ir? ¿Qué es lo que no está haciendo la empresa que hace que las mujeres se vayan? Si yo le pregunto a las mujeres, ella me va a decir yo me fui porque yo quise, obvio. Pero mi pregunta de fondo, o sea, yo siempre sospecho, si te hubieran dado las condiciones para que te quedaras en esta empresa pudiendo manejar el tema familiar, te hubieras quedado. Claro que me hubiera quedado. Y ahí es donde yo digo, no es verdad. O cuando una mujer dice, yo no quiero abortar. ¿Por qué? Porque me están diciendo por todas partes que eso es pecado, o que voy a ir al infierno, o cualquier cosa religiosa. Qué pena que me estoy metiendo en temas espinosos acá. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón detrás? Yo quisiera entender en la raíz de las cosas. Es como, no, al final, yo no quisiera tener un hijo en este momento de mi vida, pero siento que si lo hago, entonces va a haber un estigma alrededor mío. Entonces como, ok, ya entendí. Entonces por eso me parece que no es que las activistas no respeten, sino que siempre debemos cuestionar las razones detrás de las cosas. ¿Por qué las mujeres se ven obligadas a tomar ciertas decisiones? Y no, yo solo debo respetar. Obvio, hay que respetar, pero sí hay que decir, ¿será que si ellas tuvieran más libertad, se darían el lujo de tomar otras decisiones? Si toda la sociedad no les dijera que tienen que hacer A, B, C y D en ese orden, ¿será que lo harían diferente? Eso es lo que yo creo que tenemos que preguntarnos todo el tiempo, porque cuando damos todo por sentado solo porque pues es la elección, pues me parece que tampoco estamos haciendo nada. ¿Cuáles son para ti tus instrucciones para florecer? Mis instrucciones para florecer son poner mi libertad por encima de todo y asegurarme de que en ese proceso no estoy afectando la libertad de nadie más. Entonces, gracias a que he tenido el privilegio de estar en procesos terapéuticos toda mi vida, porque yo creo que esto sin terapia no se logra, hoy en día poder hacerme la pregunta todo el tiempo de esto es realmente lo que yo quiero, esto es realmente lo que yo necesito. Es un lujo y esa es para mí la instrucción para florecer. Tener herramientas que le permitan a uno hacerse las preguntas para uno responderse a sí mismo. Y siento que las mujeres en general no se hacen la pregunta de ellas qué quieren verdaderamente, porque hay millones de variables que interceden de lo que otras personas necesitan y de lo que la sociedad les ha dicho que necesitan de ellas y de lo que es femenino y lo que no. Entonces, un regalo que nos damos a nosotras mismas es hacernos la pregunta en soledad y en terapia de qué es lo que realmente queremos y necesitamos nosotras para nosotras y no para todos los demás. Mía, ¿tú no te has casado? ¿Alguna razón en particular? Yo creo que es otro de los grandes regalos que me ha dado el feminismo y es poder hacerme la pregunta de los pasos que cada persona debe dar en la vida y en qué orden los debe dar. Y yo nunca he sentido esa presión y como yo no quiero tener hijos, creo que es una decisión que podré tomar en cualquier momento de mi vida. Y quisiera que si eso pasara fuera una experiencia que me llenara de bienestar y de paz, y en este momento no ha ocurrido de esa manera. Entonces, como no tengo afán y no siento presión y todos los días me hago la pregunta de qué quiero, no lo necesito, que me parece que ese es el regalo del feminismo, como no necesitar cosas que nos han dicho que necesitamos para ser felices. Eso no quiere decir que no pueda pasar, que no sería lindo, chévere. Como te digo, creo que si fuera una experiencia de equipo y de compañerismo y de paz y de bienestar, me parecería fantástico y estaría abierta a esa experiencia, pero no tengo la necesidad de apresurarlo o de sacrificar nada de lo que yo he construido para mí para lograr eso. ¿Cuál dirías tú que es tu superpoder? Yo creo que mi superpoder
es la inspiración y la controversia. Siento que durante muchos años me entrené para no tener miedo y para no tener pena. Entonces, mi superpoder es traer sobre la mesa las cosas que son subyacentes, que para muchas personas son importantes, pero no son fáciles para ellos o para ellas poner sobre la mesa. Y a partir de ahí inspirar a otras personas a sacar su voz para hacer justicia y para tener más paz y para tener más libertad. En verdad, y esto me parece lindo, el propósito de Adecuales es liberar el mundo del trabajo a partir de la equidad de género y la diversidad. Es liberar a las personas. Entonces, pues mi superpoder es tal vez transmitir un sentimiento de libertad. Ya has mencionado 2 veces el tema de haber sido capaz de quitarte el miedo para poder efectivamente hacer todo lo que estás haciendo. ¿Cómo hiciste tú para trabajar el miedo? Y cuando sientes todavía miedo, ¿cómo haces para decir, ok, lo controlo y a pesar de eso me atrevo a hacer lo que quiero hacer? Yo creo que está muy relacionado con la pregunta que me hiciste antes sobre la autoestima. Y es más grande mi pasión que mi miedo. Es más grande mi deseo de que las mujeres tengan libertad. Y además es más grande mi deseo de justicia. Es más grande que yo. Entonces yo dejo que eso coja camino obvio hoy en día de manera mucho más estructurada, mucho más estratégica. Y lo otro es que yo también confío en los logros que vamos teniendo. Una de las cosas que nosotras les enseñamos a las mujeres en talleres de liderazgo femenino es confiar en la evidencia. Entonces, cuando Adecuales es exitoso, cuando lanzamos un nuevo producto o servicio que es exitoso, cuando las empresas están contentas, yo confío en eso. Yo no le doy 400 vueltas alrededor de seguramente no están diciendo la verdad o como con síndrome del impostor, sino yo confío en que las cosas que sí están saliendo bien son de verdad. Obvio, como somos una empresa, pues todo el tiempo estamos mejorando y cuál es la nueva necesidad del cliente y qué podemos hacer distinto. Pero yo sí confío en las reacciones que recibo, sí confío en los resultados que tenemos que nos están diciendo que las cosas están bien. No trato de meterle duda a eso. Pues difícil, o sea, y de nuevo, voy a terapia, o sea, y lo voy a decir 400 veces en esto, o sea, en esta sesión, porque no hay nada más que hacer, o sea, ya hago un montón de cosas para mantenerme estable. ¿Te has arrepentido de algo en tu vida? Ay, qué buena pregunta. Sí, yo creo que durante muchos años traté de cambiar a las personas que me rodeaban de una manera que les hacía daño a ellas y a mí, y creo que me cargué demasiado y me generé tanta ansiedad que hoy en día pues tengo distintas enfermedades que salen de ahí. Entonces me arrepiento de no haberme cuidado más, aunque en ese momento no tenía todas las herramientas, y me arrepiento también de generar tal vez como daño en otros sin quererlo, por querer cambiarlos o por ser demasiado agresiva en mis argumentos. Siento hoy en día que eso no es necesario. Siento que lo que quiero hoy en día es generar fuerza, inspiración y cambio desde el bienestar, desde la paz. Obvio, a mí me gusta el conflicto porque el conflicto es bueno, cambia, transforma, pero no hay necesidad de hacer daño. Mía, ¿qué legado quieres dejar al morir? Como dice mi socia, nuestro sueño es que Adecuales nos trascienda. Entonces, que nuestro proyecto de vida vaya más allá de nuestra propia vida, que Adecuales no me necesite, que el discurso y el concepto de la libertad para las mujeres, por lo menos desde nuestro trabajo, que sé que es un nicho, se mantenga y se mantenga la pregunta en el aire de por qué estamos haciendo las cosas así, por qué no pueden ser de otra manera. O sea, de hecho, yo siento que eso es lo que hemos hecho durante estos 8 años. De hecho, voy a decir algo raro, pero me ha pesado tener que dejar un legado. Entonces, ahorita estoy, al contrario, tratando de quitarme el peso de tener que dejar un legado. Siento que lo que hicimos ha sido grande y sí, todavía estoy muy joven, pero no estoy segura de querer echarme más carga encima. Bueno, entonces, ¿cuáles son los próximos pasos y hacia dónde va Mía? Por ahora estoy muy contenta con mi trabajo. Mi trabajo se transforma todos los días. Yo soy tan millennial que si Adecuales no cambiara el rol de CEO todos los días, así mi trabajo no cambiara todos los días, yo seguramente ya hubiera estado en otro lado. Tengo la fortuna de diseñar mi trabajo, entonces lo que quisiera en el futuro para mi trabajo como CEO es llegar a más lugares de Latinoamérica. Estamos en esa exploración. Quisiera encontrarme con distintas perspectivas del mundo
salirme de la burbuja colombiana y latinoamericana, porque tenemos unas lógicas nocivas muy repetitivas, y eso me lo da YGL, entonces eso me hace feliz. Mi expectativa es aprovechar eso y poco a poco hacer que Adecuales crezca y se fortalezca de tal manera que ya no nos necesite Andrea y a mí, y de ahí en adelante no tengo ni idea de qué va a pasar con mi vida. Yo estoy obsesiva con la planeación y lo que me enseñó estar enferma todo el semestre pasado es que no puedo planear así, no puedo controlar así. Entonces en este momento no tengo ni idea. Si quieres volvemos a hablar en 3 años a ver qué pasó con mi vida y qué decidí hacer, pero espero estar en muchas juntas directivas, eso sí lo quiero decir, porque pienso que ese es un lugar muy chévere para transformar sociedades. Y también el tema de soltar un poquito tanto control es importante. Si de alguna manera tú me estás diciendo que tu aprendizaje en el semestre pasado es ese. Totalmente, soltar el control de todo, el de qué le pasa a la gente que quiero, qué le pasa a Adecuales, qué le pasa a todo el mundo. Como yo controlando en la planeación de mi vida era ridícula, como al detalle por los próximos 6 meses. Y ahorita es como, no tengo ni idea. Y ese es un alivio poderme quitar esa carga de encima y decir todos los días voy a hacer bien mi trabajo y voy a ser buena para los demás y no sé mucho más en este momento. Y eso es raro porque las personas exitosas todo el tiempo nos piden como, ¿y qué vas a hacer en 5 años? Y vas a estar en 400 países y ¿cuándo vas a llegar a Adecuales Europa? No tengo ni idea. O sea, es más, ojalá yo no tenga que tomar esa decisión, ojalá en ese momento haya otra CEO que decida qué es lo que va a hacer. Entonces, pues esa es como la nueva realidad que estoy viviendo y es, sí, como tú dices, soltar y eso implica, obvio, pues arriesgarse a que uno deje de ser como el centro de atención, que también está bien. Mía, ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? No, la verdad creo que ha estado súper. ¿Y cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo se pueden contactar? Si hay una empresa que le interesaría tener una consultoría de Adecuales, cuéntanos. Claro que sí, nos pueden encontrar en las redes sociales. En Twitter estamos como Adecuales LA y en Instagram también, LAT, Adecuales LAT. Y estamos listas para acompañar a las organizaciones. De hecho, el 8 de marzo vamos a celebrar el Ranking PAR 2022 de las empresas que medimos el año pasado. Entonces estamos muy contentas con seguir trayéndole a Latinoamérica temas de vanguardia y de controversia. Entonces estamos en todas las redes sociales y nos encantaría seguir apoyándoles en este camino. Y también tú mencionaste en un momento que a veces eres mentora más para el tema de emprendimiento o también, digamos, para una mujer que quiera ser feminista también eres ahí mentora. Yo estoy abierta a todas las conversaciones y entonces sí, me encantaría, como si hay alguien que le interesa ahondar en estos temas, pues hay un montón de literatura y de espacios donde vale la pena estar. Entonces sí sería muy bonito pues acompañar a las personas que quieran ahondar más en temas de feminismo o de equidad de género corporativa. Entonces, bienvenida. 1.000.000 de gracias, Mía. De verdad que espectacular, se me pasó volando el tiempo. Me parece increíble pues esa oportunidad que estás teniendo ahorita con el Young Global Leader. Ve, aprende mucho y estaré atenta a los siguientes pasos de Mía Perdomo. Muchísimas gracias, querida Majo, y gracias por el acompañamiento que tú y todas las mujeres que son nuestras amigas me han dado, me han enseñado muchísimo y me han ayudado a seguir en este camino, así que te agradezco. Gratitud total, mutua. Un abrazo. Un abrazo, Majo. Mía es una activista visible y con mucho impacto que defiende los derechos de la mujer. Me gustaría que nos quedáramos de este episodio con lo que nos compartió de cómo ser estratégica con tu rabia. Y de esa manera, Mía ha logrado tener un gran impacto. No se trata de tener una rabia destructiva, sino constructiva y de esa manera poderlo convertir en un buen negocio con un impacto en la sociedad. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.